Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca, andando siempre y tocando las bocinas. ¿Qué hacían? Andando siempre. No fue solo un paso, andando siempre. ¿Y qué otra acción hacían? Tocaban las bocinas. Note eso, es muy importante. Andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Añade, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Hay un término que hemos usado bastante en esta serie, ya este es el 6º sermón, que es tipología. Tipología es una forma de estudio, de estructura, sobre todo al venir a estudiar la Escritura, de que buscamos los tipos en el Antiguo Testamento. En hebreo se le dice sombras, en hebreo también se le llama figuras, técnicamente tipos, que hablan de lo real que se va a revelar en el Nuevo Testamento. Una máxima de estudio hermenéutico nos dice que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Tienen plena conexión. Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar esa tipología, sombra, que está oculta en el Antiguo Testamento, y con la luz del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se nos está abriendo la mente y logramos comprender que el anuncio del Evangelio ha sido desde el principio y ha estado permanente. Y en esta tipología estamos diciendo que Josué, el nombre Josué, en hebreo Yoshua, es el mismo nombre de Jesús en hebreo. Y eso nos ayuda bastante para encontrar la tipología directa. No es, obviamente, que Josué sea Jesús. Es una tipología, es un personaje que tiene características del ministerio de Jesucristo. Pero no es Jesucristo. Pero queda estampado en la Escritura para que nosotros encontremos figuras del Evangelio en la obra realizada por Josué. Hemos ido avanzando, voy a hacer un pequeño así, pero mini resumen, hemos avanzando en 6, estamos en el 6º capítulo. Y hemos ido viendo las doctrinas capítulo por capítulo. Creo que la última vez que lo voy a decir, pues si no, imagínense cuando estemos en el capítulo 15, voy a ocupar la mitad del sermón solo haciendo el resumen. Pero para mí es muy importante hacerlo hoy. En el capítulo 1, ¿se recuerdan lo que vimos? Que vamos a venir a la gracia desde la ley. Pero la ley y la gracia van juntas. Por la ley descubro que soy pecador perdido y entiendo la misericordia. Disfruto la gracia y voy a caminar por gracia. Eso es contrario. Mi siervo Moisés ha muerto. Pasa tú ahora tú y tu pueblo este Jordán a la tierra que yo les doy. Y él le dice, todo el lugar que pisa la planta de tus pies va a ser tu territorio. Yo te lo doy por gracia. Ahora, caminar por gracia significa caminar por fe, porque la ley es por vista. Y hasta Moisés ellos veían una nube, veían una columna, ellos recibían maná, pero al cruzar el Jordán se acabó la nube, se acabó el maná, se acabó la columna de fuego
Ahora hay que caminar por fe. Pero ellos van a poner su pie y donde vayan, ellos tienen que creer que Dios va con ellos. Antes veían que iba con ellos. Ahora tienen que creer que vaya con ellos. En el capítulo 2, que se conecta mucho con el capítulo 6. Por eso no lo voy a tocar en el capítulo 6. En el capítulo 2 vimos la maravillosa, bendita, extraordinaria, sublime doctrina de la elección incondicional. Y en el capítulo 2 encontramos que Josué envía 2 espías a la tierra o a la ciudad de Jericó, misma ciudad que van a conquistar acá. Y descubrimos que no es una estrategia de guerra enviar los espías, porque nada de lo que ellos vieron o hicieron les va a servir para la conquista, porque estos muros van a caer por la fe. No hubo ninguna estrategia de guerra, ni espada, ni lanza, ni flecha, nada. Dios les dio una instrucción distinta. Entonces nos preguntamos, ¿y para qué sirvieron los espías entonces del capítulo 2? Y ahí entendemos la elección incondicional. Porque en el capítulo 2 ellos van al burdel, a la casa de una prostituta llamada Rahab la ramera. Y ella le anuncian que ella es la elegida, ella es elegida del cielo. Lo vamos a entender después, ¿cierto? En ese minuto le dicen, espéranos, vamos a regresar. Y en el capítulo 6 encontramos que cuando el pueblo regresa, dan las vueltas que leímos hoy, caen los muros, lo único que quedó en pie en esa ciudad destruida fue el burdel, la casa de Rahab la ramera, y la escritura nos dijo en el capítulo 2 que ella vivía en los muros de la ciudad. O sea, cuando cayeron los muros, no cayeron todos los muros. Fue tan estruendo el poder de Dios, pero una casa quedó en pie. La casa de Rahab la ramera. ¿Por qué? Porque es una elegida incondicionalmente. Y esta Rahab, la prostituta, va a ser una antepasada de Jesucristo. Es bisabuela de David. Y a través de David viene la semilla del Salvador. Entonces ella, elegida incondicionalmente, ha sido puesta en la línea de la salvación. Una antepasada de Jesucristo. Y es así la elección incondicional. Vayan haciendo ahora la conexión. Nosotros estamos en un mundo que va a ser destruido. Pero la única casa que va a quedar en pie cuando venga la destrucción es su casa. ¿Cuál es su casa? Su corazón, su vida. El templo que Dios está construyendo dentro de usted, dentro de mi vida. ¿Se van dando cuenta? Entonces en el capítulo 2 encontramos la elección incondicional. En el capítulo 3, ellos van a cruzar el Jordán. Pero el Jordán es caudaloso, es profundo, es un río ancho, 2 kilómetros de ancho. ¿Cómo lo cruzan? Este pueblo que han sido nómades en el desierto, ¿cómo lo van a cruzar? Tiene que haber una forma. Y la forma que Dios todo lo que ellos van haciendo, Dios se lo va diciendo. Es su mensaje, su palabra que habla. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le dice, tomen a los sacerdotes y tomen el arca del pacto, que en su interior contenía la vara de Aarón que reverdeció, contenía maná y contenía las tablas de la ley. Todo figura de Jesucristo, del sumo sacerdote eterno, nuestro Señor. Entonces, cuando los sacerdotes entran al río Jordán, el Jordán se divide. Y ellos pueden pasar en seco. Y eso nos hablaba de la redención. Alguien tuvo que ponerse en medio de las aguas del juicio para que el juicio se abriera y pudiéramos pasar libremente hacia la presencia de Dios. Esa figura es Cristo, el arca de nuestra salvación es Cristo, porque Él nos abrió un camino nuevo y vivo cuando murió en la cruz del Calvario. Y Él llevó las maldiciones de la ley. Él es el pan vivo que va a dar su vida por nosotros. Él es el sumo sacerdote eterno que se para en medio de los Jordán y nos abre un camino. Y eso nos hablaba de la redención.
En el capítulo 4 hay otra instrucción dada por Dios al pueblo, y se recuerdan que ellos tienen que, donde había estado el arca en medio del río, tenían que tomar 12 piedras, sacarlas del fondo del río, llevarlas y ponerlas a la orilla del río y hacer un monumento de 12 piedras. Mientras tanto, Jesús, tenía que tomar 12 piedras también y hacer un monumento donde había estado el arca. Entonces, en el capítulo 4 encontramos que se hicieron 2 monumentos. Un monumento en el fondo del Jordán y un monumento en Gilgal, a la orilla del Jordán. Ahí tenemos 2 monumentos. Y eso nos hablaba de los monumentos que tiene la iglesia. 2 monumentos. ¿Se recuerda cómo se abrió el Jordán? Por la redención de Cristo. Entonces, en ese lugar queda un monumento. ¿Cuál es ese monumento? La muerte de Cristo, que está en las profundidades. Pero Él no quedó en las profundidades. Él está a la orilla porque Él resucitó. Y en la orilla del Jordán, que se ha cerrado como juicio, ¿cierto? En la orilla está el monumento de la resurrección de Cristo. Y dijimos que el gran monumento que tiene la iglesia no es una bandera de Israel, no es un letrero de una denominación, no es un personaje especial. La gran victoria que tiene la iglesia y el gran monumento de la iglesia que tiene que levantar es la resurrección de Jesucristo. Eso nos asegura toda la victoria, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como Él resucitó, somos más que vencedores, porque como Él resucitó, se nos garantiza a nosotros que somos guardados por el poder de Dios. Bien, seguimos encontrando doctrinas maravillosas en este libro de Josué. ¿Qué vimos en el capítulo 5 el domingo pasado? Vimos varios hechos. Después que están al otro lado del Jordán, están próximos a llegar a Jericó para conquistar Jericó, están en los llanos de Jericó y el pueblo es incircunciso, no se habían circuncidado. Vale decir que Dios quería ingresarlos al pueblo del pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Pero para eso los descendientes de Abraham tenían que circuncidarse, hacerse una marca en los genitales los varones. Esa era la circuncisión. Pero ellos eran incircuncisos y al ser incircuncisos no podían disfrutar de las promesas del pacto. Y ellos iban a disfrutar las promesas del pacto, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué hicieron ese día? Se circuncidaron. Después que se circuncidaron, comieron la Pascua. Después que celebraron la Pascua, pudieron comer las gavillas de la tierra y también cesó el maná. ¿Y qué más? Se le apareció un varón con una espada desenvainada. Y eso nos hablaba de un tremendo principio para nosotros la iglesia. La iglesia es la iglesia del pacto también. Cuando Jesús toma la cena o instituye la cena, Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y ya Jeremías nos había anunciado cuál es este pacto. El pacto del derramamiento de la sangre de Jesucristo iba a permitir que la palabra del Señor fuera escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Este es el pacto que haré, dice el Señor. El nuevo pacto. Escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y eso es lo que disfruta la iglesia. Cuando la palabra de Dios está en su mente y en su corazón, y el Señor ha circuncidado no su prepucio, sino su corazón, usted tiene la nueva vida en Cristo y ahora va a caminar en la nueva vida en Cristo. Y cuando usted camina en la nueva vida en Cristo, de seguro el Señor de señores, el Rey de reyes va a aparecer a su vida para guiar su vida. ¿Qué le dice a Josué? Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Qué nos dice a nosotros? Fernando,
quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y podría nombrarlo a cada uno de ustedes. ¿Qué significa quitar el calzado de nuestros pies? Mi calzado, mis zapatos me llevan para donde yo quiero. Yo conocí a un joven, un hermano, que él contaba su testimonio. Y él decía, miren, yo estaba tan reventado, contaba él, es un oficial hoy día de una iglesia. Dice, yo estaba tan reventado que los viernes después que salía del trabajo, giraba el zapato así, me sacaba el zapato, daba vuelta el zapato y para donde apuntaba el zapato, para allá me dirigía. Y terminaba en la misma condición, así que para donde fuera el zapato, terminaba igual de reventado, decía él. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Que nos quitemos el calzado. Como le dice a Pedro, ya te ceñirá otro. El Señor quiere venir, como dice Efesios capítulo 6, ponernos el apresto del Evangelio de la paz. Quiere calzar sus pies con el zapato del Evangelio. Que el Evangelio guíe sus pasos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted, conmigo, cada día. Pero ¿qué tiene que haber? La palabra escrita en mi corazón y en mi mente. Pero cuando hay otras cosas en mi corazón y otras cosas en mi mente, yo voy a cavilar. Voy a ser de doblado ánimo. Voy a andar de aquí para allá, como dice la Escritura, como una hoja seca. Nunca voy a echar raíces. ¿Por qué? Porque mis zapatos me llevan para donde yo quiero. Porque en mi mente están mis propios pensamientos, lo que yo creo. No me gusta esto, no me gusta esto otro. Ay, no me gusta aquí, ay, que no me gusta acá, oh, que esto. Y siempre algo que está en nuestra mente o en nuestro corazón. Y de nuestro corazón suben puras malas cosas. Si no, vaya al escáner de Gálatas 6 y ahí dice cómo es la vida del hombre. No hay ningún fruto en el hombre, hay obras. Creo que menciona cerca de 18 características de lo que produce la carne: celos, contiendas, riñas, pleitos, una cantidad de cosas. Entonces, si yo dirijo mi vida por mis pensamientos, por mi gusto musical, por mi gusto de liturgia, por mi gusto de la infraestructura, cualquier cosa, voy a ser muy volátil, muy de doblado ánimo, nunca me voy a echar raíces. Entonces, lo primero que le dice el Señor, cuando usted va a caminar por fe, porque recuerde, ellos ya entraron a la tierra de Canaán y ahora tienen que conquistar. Van a ir a conquistar, van a ser guerreros, van a tener la promesa del Señor sobre su vida, pero esto lo va a dirigir el Señor. Quita el calzado de tus pies. Y dice que todos se quitaron. Imagínense todo el pueblo quitándose los zapatos ese día, dejándolo a un lado, y lo segundo que hicieron, lo adoraron. Porque esa es la forma que vamos a servir al Señor. Quitando nuestro calzado, sacando nuestros pensamientos. Pero para ellos fue imposible, porque ellos eran una tipología de lo verdadero. ¿Cuándo viene lo verdadero? En la iglesia. Y en la iglesia el Señor dijo, miren, yo ya les dije todo externamente, pero no es posible porque el problema está en el corazón. Entonces, ¿qué dice Él? Circuncidaré su corazón. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y ahora estamos listos para ir a conquistar. Ve que a veces los predicadores de turno solemos ser muy efusivos y tirar la frase dice alguien por ahí, para la galería, para que suene bonito. Entonces yo podría aquí decir, ya hermanos, ¿están listos para conquistar? Aleluya. ¿Cuántos creen que van a salir de aquí a conquistar? ¡Ah! Levanta tu mano, vas a recibir poder, unción para conquistar. ¡Aleluya! Y tú dices, qué lindo el culto. Pero usted sale de esa puerta y se va con sus propios zapatos, con sus propios pensamientos, con sus propias cosas. En su intimidad usted sabe cómo vive, qué piensa, qué hace. Entonces, ¿de qué saca que yo le diga, mira, vas a conquistar? Y si su corazón no ha sido circuncidado, si su zapato usted lo gira y lo lleva a donde usted se le da la gana, no va a entrar en un sometimiento, no va a entrar en una obediencia, no va a haber un sonido permanente que va a estar sonando para que usted camine en silencio. Tiene que acallar sus pensamientos. Nuestros pensamientos nos alejan de Dios.
Por eso que dice la Biblia, meditad, meditad, meditad. ¿En qué? En la palabra, día, noche. Levántate meditando en la palabra, acuéstate meditando en la palabra, escucha los sermones, pero otra vez escuchar sermones, otra vez. Y le hemos escuchado a este caballero el martes, el jueves, el domingo. No se cansa. ¿Hasta cuándo? Es que el sonido de la palabra tiene que ser continuo y permanente para que usted pueda vencer. Hay muchas cosas que vencer, pero necesitamos continuamente algo que no pare de sonar. Y eso es lo que encuentro en el capítulo 6. Un sonido, si usted va revisando el capítulo 6, yo los voy a llevar de la mano, a encontrar todas las veces, todas las palabras que dice continuamente, que suene continuamente, las 7 trompetas, que suenen, que suenen, que suenen. ¿Y qué hace el pueblo mientras suena la trompeta? Se callan, se callan, se callan. Anden en silencio, cállense, 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 cállense. Guarden sus pensamientos, guarden sus comentarios, guarden sus deseos, guarden sus pasiones. Cállenlas, cállenlas. Huyan de todos esos pensamientos y que se escuche en su oído un solo sonido. Y eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 6. No encontramos un desafío a la conquista. No encontramos un desafío para que se abran puertas de bendición. Porque recuerden, el capítulo 5 quedamos que este pueblo es el pueblo del pacto, que ya tiene garantizadas las promesas. Solo tienen que recibirlas. Y nosotros, la iglesia, encontramos que somos el pueblo del nuevo pacto que tiene garantizadas las promesas. Dice Efesios capítulo 2 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted no va a ser bendecido, usted es bendecido. Usted no necesita que le entreguen una palabra de profecía hoy día, la nueva profecía, para que usted camine 2 metros más y el domingo venga otra vez así. Y aquí el pastor de nuevo, a ver qué le invento al hermano para decirle, ay, y saco el super 8 espiritual y la energía y todo, y le digo, ya, hoy día te levanta el Señor, vamos, camina, vamos, conquista. Y se va otra vez lunes, martes, el miércoles otra vez. Y el domingo llega, si es que llega el domingo, a la arrastra, aquí entra, lo metemos, lo sentamos, 2 coritos y de nuevo el mensajero otra vez, hoy, levántate, y puro pensamiento positivo. ¿Se acuerdan cuando los gobiernos, no me acuerdo cuál, decían, piensa positivo, piensa positivo? No tienes nada en tu casa, pero piensa positivo, piensa positivo. Y yo empecé a escuchar sermones de piensa positivo también en la iglesia, hermano, piensa positivo. No, dije yo, no. La iglesia no debe pensar positivo. La iglesia debe pensar con fe. La iglesia no piensa en positivo, la iglesia piensa con fe. Cambió su manera de pensar y ahora alaba al que le dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted tiene que ser de aquellos que no necesita la última profecía del minuto. La última manifestación. El último corito, y como que al final le vamos a pedir al hermano Raúl que cante. Y yo le voy a hacer dar 30, 40, 100, gloria a Dios. Y usted tanto da la gloria a Dios, algo le va a pasar y se hacen, oh, qué lindo el culto, ¿por qué? Cantamos harto, hicimos harta gimnasia espiritual, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que algo me pasó. Mientras su corazón no sea circuncidado por el poder de Dios, usted no se ponga en los zapatos del evangelio del Señor con el poder de Dios y escuche el sonido permanente de la palabra, vamos a quedar donde mismo. La misma persona con un rato de alegría que se le pasa rápidamente. Lo que necesitamos para caminar es el gozo del Señor. Y el gozo del Señor no es alegría. No es que usted se ande riendo, porque si tiene pena va a llorar. Si le duele va a llorar. Si pierde a alguien va a llorar, va a sufrir. Jesús lloró también. Pero Él puso gozo, dice, por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz. Entonces hay un gozo que tenemos que tener para caminar y enfrentar nuestras circunstancias. No nos podemos
sentir como que con una palabra cambia todo. No, usted tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que perseverar. ¿Cómo persevera si no tiene fuerzas? ¿Con el corito? ¿Con la gimnasia espiritual? No, dice la palabra del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es la fuerza que Dios coloca en el corazón. Pero si ese corazón no está circuncidado, no hay fuerza que valga. Y así vamos a ver a las personas como hojas. Pum, 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 pum. Usted y yo tenemos que echar raíces profundas, unirnos a la vid verdadera. ¿Cómo se conoce un cristiano? No por cómo canta, no por cómo alaba, no por cómo se viste. Un cristiano se conoce por una sola cosa. Una sola cosa define al cristiano. Por sus frutos los conoceréis. Punto. No hay más. Ni la corbata o no la corbata no hace a un cristiano. El fruto es lo que hace un cristiano. Entonces ellos están próximos a conquistar. Pero van a conquistar algo para Dios, no para ellos. Noten lo que va a suceder acá. Entonces, en este punto encontramos que ellos tienen que ir y seguir las instrucciones del Señor para conquistar esa ciudad de Jericó. La escritura es bien gráfica en decirnos que sus muros eran muy anchos, se calcula de 3, 4 metros de ancho. Una ciudad fortificada estaba al centro de Canaán. Dios permitió que ellos entraran por el centro a Canaán y al derribar esos muros y exterminar esa ciudad, se iba a propagar la información a todo Canaán para que ellos descubrieran o supieran o se dieran por enterados que el Dios de las conquistas venía, que había llegado el día del juicio. Ahora, parece injusto desde una perspectiva humanista decir cómo los pobrecitos estaban viviendo ahí y vienen estos otros y los sacan, que Dios más injusto. Yo les recuerdo que por esas tierras había pasado muchos siglos antes Abraham, no habían poblado y Dios le entregó la tierra en promesa a Abraham. Entonces habían gentes viviendo ahí. Ahora, aunque así fuera, hay gente viviendo ahí, pero que injusto, Dios les quita sus cosas. No, no es injusto Dios. Lo que pasa es que la tierra está condenada al juicio, está en maldición. No tengo mucho tiempo para explayarme en eso, pero entendámonos que Israel es el medio por el cual Dios trae juicio a las naciones, a estos pueblos. Los viene a castigar porque ellos están lejos de Dios, viven en idolatría, en paganismo, se comen los niños. O sea, es una degradación total del principio divino. Voy a relatar así rápidamente cómo es la figura de lo que Dios le dice a Josué que haga el pueblo. El pueblo está preparado para conquistar. Recuerden que terminamos en el capítulo 5 donde ellos venían con su arma y vamos a conquistar ahora, y van rumbo a Jericó y son detenidos por el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo. Y ellos dicen, no, quítense el calzado de sus pies, yo voy a dirigir esto. Y ellos van a entender que no hay estrategia humana que pueda derribar muros. Ellos van a entender que Dios les va a dar las instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? Bien sencillo. Si usted revisa todo el capítulo 6, Dios les dice que ellos se van a formar. Van a colocar el arca, van a colocar soldados, van a colocar bocinas. Bocinas son trompetas. Van a colocar el arca. Se van a formar los sacerdotes y después todo el pueblo se va a formar por tribus, por familias. Entonces era una larga fila de personas en un desfile. Y lo que le dice es que ellos están todos formados y lo que tienen que hacer los sacerdotes es tocar la trompeta continuamente. Por eso que este sermón le hemos puesto un sonido continuo.
Miren, por favor, vayan en su Biblia revisando algunos textos del capítulo 6, encontrando esta palabra. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. O sea, esa es la palabra de Dios. Dios dijo, yo ya lo entregué. O sea, antes de ir a marchar, sepas que Dios ya lo entregó todo. O sea, ya están derrotados. Versículo 4, instrucción de Dios. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán bocina. ¿Qué es lo que se está escuchando siempre en cada vuelta? ¿Cuál es la orden de Dios? Sonido de trompeta. Lo único que se escucha ahí es sonido de trompeta, sonido de trompeta, sonido de trompeta. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. O sea, es la última vez, al final de las 13 vueltas, recién el pueblo iba a hablar. ¿Sí? En el 7º día, en la 7ª vuelta, o sea, en la 13ª vuelta, recién el pueblo iba a gritar. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, lleven el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. De nuevo las bocinas. 8. Así Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Versículo 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que hacían, tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba detrás del arca mientras las bocinas, trompetas, sonaban, ¿qué dice ahí? Continuamente. Versículo 10, clave. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz. Si no se oye la voz de 1 o 2 millones de personas, ¿qué es lo único que se escucha? Sonido de trompeta continuamente, un solo sonido. Vosotros no gritaréis, ni oiréis vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. ¡Wow! ¡Qué petición más difícil! ¿Cómo amarrar el pensamiento? Y a veces que no hay filtro tampoco. Aquí hay algo como mi pastor David decía, hay gente que no tiene filtro. Piensa y pum, dispara por la lengua. Piensa, pum, y habla. Piensa y habla, piensa y habla, piensa. ¿Cómo frenar a 2 millones de personas que escuchen un solo sonido durante una semana completa? Niños, jóvenes, adultos, todos en silencio, que no se escuche voz. ¿Cómo hacemos para la persona que no tiene filtro? Uy, ¿para qué estamos dando vuelta? Uy, ¿a quién se le ocurrió con todo este calor? Uy, ¿de dónde salió? ¿Le habrá dicho? ¿Cómo se le ocurre que con vueltas van a caer muros? Ay, no, ¿de dónde se le ocurrió? Oye, no, yo me prefiero irme para la casa, no tengo ganas, ya estoy cansado, siempre lo mismo, y bla, 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 bla. ¿Cómo frenar eso? ¿Dónde está el milagro? Yo el milagro que veo en el capítulo 6 no son los muros, si Dios tiene tanto poder. El milagro es cómo frenamos la lengua. Cómo estuvieron callados, cómo sometieron los pensamientos, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Cómo todo quedó frenado ahí. Durante 7 días marchando en silencio, no se escuchará voz alguna ni comentario. ¿Qué le hace daño a la vida? Los comentarios. ¿Qué le hace daño al alma? Los comentarios, mis pensamientos. Por eso que en el capítulo 5 dice que Dios circuncidará la mente, el corazón.
Y Él va a escribir algo en mi mente, va a sacar mis pensamientos y va a escribir su palabra. En el versículo 13 también continúa, dice, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando bocina, andando siempre y tocando bocina. ¿Cómo es el caminar cristiano? Andando siempre y tocando bocina. ¿Qué tiene que hacer usted? Caminar. Solo caminar y escuchar la palabra del Señor. Solo caminar y escuchar la palabra del Señor. No le haga caso a sus pensamientos, se va a quedar detenido, no va a disfrutar la gloria del Señor. Andando siempre y tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba atrás, el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y ya sabemos la historia, al 7º día gritaron. Cuando gritan, los muros son derribados, se cae todo y una sola casa queda en pie, la casa de Rahab, la ramera. Pero ese lugar, según dice el capítulo 6, era anatema, estaba condenado a la maldición. Ellos no podían tomar nada de ahí. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7. Pero en el capítulo 6 dice, no, esto no es algo que tienen que conquistar para ustedes, está reservado para Dios. Esto yo lo conquisto para mí, dice Dios, no es para ti. Porque tú no tienes nada que conquistar. Si ya te lo di todo. En el capítulo 5 dijimos, tú estás bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué tienes que conquistar? Lo único que veo aquí que hay que conquistar es mi pensamiento, mi corazón, y guardar silencio y obedecer al sonido continuo de la palabra. Eso nos va a dar victoria espiritual, eso nos va a hacer conocer el poder de Dios que va con nosotros. Dios habla por su palabra. Y aquí vamos ya a la parte final de mi sermón este día, para buscar la aplicación de este sermón, de esta historia. Ya usted tiene matices de lo que yo le he ido diciendo durante el sermón. Ya podemos ir hilvanando, pero concentremos esto y saquemos la gran verdad de la palabra del Señor. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 30 nos señala claramente por qué cayeron los muros de Jericó. Lo dice ahí, Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe. ¿Qué fue que derribó muros? La fe. Solo la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es seguridad en el conocimiento de la palabra del Señor. Si usted no escucha palabra, si usted no recibe palabra, si usted no se instruye en la palabra, ¿cuál va a ser su fe? No tiene fe. Tendrá emoción, tendrá conceptos, tendrá sus pensamientos. Como esa gente que dice, yo tengo fe ciega en el Señor. Fe ciega. No, yo creo, yo pienso y el Señor lo tiene que hacer, como que el Señor estuviera a mi disposición. O yo decreto. Yo tengo fe. Esa no es la fe de la Biblia. La fe tiene un sustento sólido en la palabra del Señor. Yo tengo fe que cuando esta palabra suena continuamente, yo creo ella, el poder de Dios actúa a mi alrededor. Esta es la palabra a la cual yo tengo que tener fe, y por esta palabra, como dice Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo cayeron los muros? Por la fe. ¿Por qué? Porque ellos rodearon por fe. Obedecieron a la palabra, guardaron silencio. ¿Cómo puede guardar silencio usted? ¿No quiere que digamos amén? No, no es eso. Quiero que usted cicatrice los pensamientos que lo van a llevar lejos del Señor. Cicatrice todo orgullo, toda vanidad del alma que nos aleja de Dios. Mi criterio, no hay criterio. Si le hubiéramos hecho un censo, ya que es día de censo, o de sufragio, si hubiéramos hecho un sufragio, imagínense, 2 millones de personas, ¿cuál método usamos para derribar muros? ¿Cuál estrategia usamos? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Y tú qué crees? Todavía están ahí, se secan fuera de Jericó, porque confiaron en sus pensamientos.
Pero por la fe entendemos que los muros fueron derrotados, caídos. Esa ciudad fue destruida por la fe. Creemos a la palabra del Señor. Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces usted tiene que entender que este mundo, con sus pensamientos, con su ideología, es contraria a Dios. Pero usted, en medio de una sociedad que grita, que habla, que se burla, en una sociedad materialista, una sociedad individualista, en una sociedad que es como la que vemos hoy día, usted marcha por fe, se dirige a la casa del Señor por la fe, oye la palabra del Señor por fe, nutre su vida por fe, guarda silencio, no tiene nada que opinar, solo camina por fe, perseverando en la gracia, y usted va viendo con sus ojos cómo todo va siendo destruido y su casa queda en pie porque la guarda el poder de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No son nuestros decretos, no son nuestras manos, no son nuestras palabras, es nuestro silencio, es nuestro perseverar con la gracia del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. El enemigo trata de poner divisiones, trata de poner obstáculos, trata de que la gente no siga la instrucción de la palabra del Señor. Pero dice 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay poder en la palabra del Señor. Esta palabra es poderosa para que usted persevere, para que usted camine. No queremos conquistar nada de Jericó para nosotros. No queremos sus riquezas. No queremos sus resultados. Puede ser que usted tenga una falta laboral, una falta económica, una crisis de A, B o C. No use las armas del mundo. No las usemos. No use las armas del mundo. Use la obediencia a la palabra del Señor y va a ver cómo el Señor le sacará en victoria. Guarde silencio. Dice el Salmo, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante el Señor. Guarde silencio. Dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé cuáles son sus problemáticas hoy, cuáles son sus situaciones, los que nos siguen a través de la transmisión. ¿En qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Cuál es la última palabra que quiere escuchar? ¿Cuál es la última profecía? No hay mejor profecía que esta. Que la palabra del Señor suene continuamente en sus oídos. Oiga la palabra, viva la palabra, haga la palabra. Refúgiese en el Señor, viva para el Señor. Sáquese sus calzados y adore al Señor con su vida. Entréguele y verá cómo murallas caerán a su alrededor. Usted no necesita una profecía especial. Usted tiene la eterna palabra del Señor siendo anunciada. Permanentemente habla a su vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras, por ellas ustedes son limpios, dijo el Señor Jesucristo. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Hay poder en la palabra del Señor. Pero esta tiene que sonar continuamente. No se quede con un culto. No se quede con una palabra. No, si me acuerdo de niño cuando escuché una predicación. Aquí no dice que tocaron el día lunes la trompeta. La tocaron el lunes, el martes, el miércoles sonó, el jueves sonó, el viernes sonó, el sábado sonó, todo sonó continuamente y los trompetistas tocaban y tocaban y los que tenía que hacer el pueblo escuchar. Y el día domingo o el día sábado para ellos, en partida al revés, domingo y el día sábado, ellos dieron 7 vueltas
Ahí hubo que dedicar más tiempo. Se levantaron al despuntar el alba, como ustedes se levantaron hoy día al despuntar el alba, y vinieron porque hay que escuchar más palabra del Señor todos los días. Decía la ley: átala a tu cuello, escríbela en los dinteles de tu puerta, amárrala en tu cuello. La palabra del Señor nos dará victoria. Yo le invito en el nombre del Señor esta tarde a que escuche permanentemente la palabra del Señor. No escuche lo que usted quiera escuchar. No vaya tras las profecías del minuto. Mensajero que viene, congreso que hay, ¡wow! Le van a decir millones de cosas. Pertenezca a una iglesia local. Pertenezca a una iglesia, eche raíces ahí. Y aquí nos conocemos. Usted va a conocer mis virtudes y mis defectos, va a ver mis mañas y todo. Pero aún así usted va a decir: bueno, el Señor igual hace sonar trompeta ahí. Después yo lo voy a escuchar a usted y usted me va a enseñar a mí. Y voy a decir: igual suena la palabra del Señor ahí. Y voy a escuchar cantar a otro: igual suena la palabra del Señor ahí. Y nos conocemos las pifias, las conocemos, pero aquí vamos creciendo en santidad, porque sabemos que todo esto es por gracia. Es por el cielo que ha decidido tener misericordia de mí. Y a pesar de nosotros vemos que el Señor sigue trabajando en mi vida. Sigue trabajando en su vida. Sigue abriendo puertas, sigue cerrando puertas, sigue haciendo. Y vamos creciendo en el Señor. Porque el sonido de la palabra tiene que ser continuo. Mi pensamiento no sirve. El suyo tampoco sirve. Hay que guardar silencio y caminar. Guarde silencio y camine. Guarde silencio y camine. Escuche solo una voz, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor siempre lo va a llamar a crecer y avanzar. Que el Señor Dios le bendiga esta tarde. ¿Le parece que oremos? Le demos gracias al Señor y decimos: Señor, ayúdame a guardar silencio. Ayúdame a amarrar mis pensamientos. Ayúdame a frenar esta lengua loca que tengo. Esta lengua filúa que tengo. Ayúdame, Señor, ayúdame a esperar en ti. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué significa esperar a Jehová? Esperarlo a Él, no esperar que Él le responda. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Vamos a orar.